Bueno, la biotecnología en Colombia ha crecido mucho en los últimos años y se ha convertido en un sector estratégico para el país, especialmente en las áreas como la salud, la agroindustria, el ambiente y pues contemplando el mercado de los bioproductos. Colombia, como todos sabemos, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, lo que esto le permite a Colombia tener un gran potencial para el desarrollo de, de la biotecnología como tal. Gracias a esta diversidad y el aumento de la investigación científica, el país ha empezado a consolidar una bioeconomía orientada a generar productos y soluciones basadas en recursos biológicos. Hay algunas aplicaciones de la biotecnología en Colombia, las cuales se pueden catalogar en diferentes categorías. Una de esas es la biotecnología en salud. Aquí podemos encontrar el desarrollo de vacunas, terapias celulares, bioproductos, eh, y pues aquí toda la parte de investigación entra en juego. También tenemos la biotecnología agropecuaria. Aquí podemos ver el uso de microorganismos para mejorar suelos y cultivos, los biofertilizantes o bioestimulantes. Se puede acá contemplar el mejoramiento genético vegetal, control biológico de plagas e innovaciones en cacao, café, caña, flores. Esto apoyado por Agrosavia, una de las entidades públicas más importantes que trabaja sobre este tema de biotecnología. También hablamos de la biotecnología ambiental, aprovechamiento de residuos agrícolas e industrias para reducir energía o los mismos bioproductos. Aquí también existen varios de proyectos biológicos de CO2 y conservación genética. Y por último, se puede hablar sobre ya específicamente de los bioproductos. Aquí se ve mucho lo de producción de enzimas, bioplásticos, biocombustibles, alimentos funcionales, cosméticos naturales. Es más que todo lo que abarca la parte de bioproductos. También podemos agregar algunas fortalezas del país. Se puede hablar de la mega biodiversidad. Es el segundo país más biodiverso del mundo. Tiene una amplia capacidad científica en universidades. Podemos hablar sobre la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la de Antioquia, y los Andes, que son las universidades que se caracterizan por trabajar en esta parte, y el apoyo de la bioeconomía desde planes nacionales como COMPES y el Ministerio de Ciencias. Vivimos en un mundo capaz de producir suficiente alimento para todos, pero aún así millones pasan hambre. En 2024, cerca de 673 millones de personas padecieron hambre. La inseguridad alimentaria afecta a más de 2.300 millones de personas, casi una de cada 4 personas en el mundo que no sabe si tendrán comida suficiente o nutritiva mañana. El hambre no es uniforme. En regiones como África, más del 20% de la población sufre hambre crónica. En otras partes del mundo, muchas personas comen, pero no pueden permitirse una alimentación balanceada. Una de las principales causas es la precariedad económica. Incluso con empleo, trabajos informales o mal pagados impiden que familias garanticen una buena alimentación. Detrás de cada cifra hay vidas, niños con hambre, familias con incertidumbre, comunidades que luchan día a día. Este documental busca mostrar esa realidad, sus causas y abrir caminos hacia un acceso justo hacia la comida. En Bogotá,
Aunque es una ciudad llena de oportunidades, muchas familias no tienen acceso estable a comida. Las cifras del distrito muestran que 1 de cada 3 hogares ha tenido problemas para alimentarse bien, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, donde los ingresos son más bajos y el ejemplo más inestable. El costo de vida sube, los salarios no siempre alcanzan y eso hace que muchas personas tengan que comer menos o comer peor. Este documental busca mostrar esa realidad y recordar que incluso en una gran ciudad, el hambre sigue siendo una problemática diaria para miles de personas. Hola, estamos con Camila Barón. Ella es ingeniera química de profesión y ella trabaja en la parte de calidad de los locales del D1. Entonces vamos a hacerles algunas preguntas. Para empezar, ¿cómo es un día normal de trabajo? Bueno, tal cual como lo dijo Santiago, yo en este momento soy analista de calidad de tiendas de uno. Por lo general, nosotros para un día de trabajo normal es recibir Fruver, que es un nuevo servicio que implementó de uno. Adicional, hacer muestreo a productos que sean netamente marca de uno y hacer una revisión de recibo de proveedores, que sería en los muelles de la bodega, en cuanto a cómo viene el producto, si es apto, si está perfecto, o sea, si cumple con las condiciones de calidad para poder recibirlo. ¿Cuáles son los parámetros para no aceptar algún producto o en este caso alimentos? Bueno, digamos que nosotros como calidad nos rige la resolución 2674-2013, que son los requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos. Adicional, pues con base a eso nosotros tenemos estandarizado algo que se llama militar y dependiendo de la cantidad se hace pues rechazo o se acepta el producto. Por ejemplo, a nosotros nos llega leches todos los días y huevos y sabemos que pues digamos que los huevos y la leche en bolsa es muy delicada, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace ahí? Revisar si la caja viene en buen estado, si no viene ninguna bolsa rota. Si llega a haber bolsas rotas, lo primero que va a pasar es que va a contaminar las demás cajas, ¿cierto? Entonces ya uno hace como el muestreo con la militar y dependiendo más o menos unas 3-4 cajas se hace devolución completa del carro. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué tan contaminado viene atrás. Entonces uno no puede aceptar o recibir una parte sí y una parte no, porque lo más probable es que el resto ya esté contaminado, así sea por olor, por que se mojó la otra caja, etcétera. ¿Cuáles son los alimentos que más se desperdician? Bueno, digamos que hay 3 tipos de alimentos, ¿no? Tenemos los alimentos perecederos, los alimentos semiperecederos y los no perecederos. Por ejemplo, nosotros como de uno manejamos carnes rojas en cuanto a perecederos, pollo, pescados, lácteos que les acabo de contar y frutas, ¿cierto? Que es el Fruver que nosotros estamos recibiendo. Ahorita, digamos que nosotros tratamos de controlar la merma del Fruver porque ustedes saben que el Fruver es un tema muy delicado. Pero si no se hace una buena rotación, lo más probable es que pues eso de una vaya para desperdicios. Por lo general, pues sobre todo el Fruver, nosotros tratamos en la bodega de recuperar la mayoría de cosas. Si, por ejemplo, se rompió una paca de arroz, pero el resto de pacas están bien, entonces tratar de recuperar, botar solo esa paca y recuperar, hacer como la recuperación, porque eso pues para nosotros nos genera cierta cantidad de pérdidas. También tenemos los alimentos semiperecederos, que sería el pan, los huevos. Digamos que en cuanto a los semiperecederos, de los alimentos más delicados, pues son los huevos, porque el transporte es muy complicado, ¿sí? En cualquier momento, cualquier mal movimiento, se puede romper una cubeta y lo que va a pasar es que va a contaminar las otras cubetas. Y el pan, si uno no hace una buena rotación, pues también se vence porque las fechas del pan son muy cortas. Y de los no perecederos, pues no, digamos que esos son los que tienen mejor vida útil. Pero ¿qué podría pasar en los no perecederos? Que se contamine o que haya una contaminación química. Por ejemplo,
El arroz si se junta con el jabón en polvo, de una se va a contaminar. O sea, así sea solo pegaditos medio cercanos, porque ya el olor es muy fuerte, el del jabón en polvo. Eh, ¿Qué nos puedes contar de cómo rige el INVIMA sobre estos parámetros? Bueno, digamos que nosotros nos tienen que hacer un tipo de visitas, por ejemplo, la Secretaría de Salud principalmente en tiendas y la bodega para como observar el proceso, ¿sí? Cómo están los alimentos, si son aptos para el consumo. El INVIMA entra como a participar en cuanto a registros sanitarios y ya. Ok. Pero entonces, sí, ahí entra el INVIMA en cuanto a si el registro sanitario está para vencerse, ya de una para rechazo. Si en 3 meses se va a vencer un producto, de una se rechaza. ¿Por qué? Porque digamos que hacer otra vez que sea vigente ese registro lleva tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enviamos un correo 3, 4 meses antes de que se les va a vencer el registro INVIMA y que lo actualicen. Si no es así, pues se rechaza totalmente el producto. Así ya haya entrado a bodega, vuelve y pues se destruye. Ok. ¿Qué nos puedes contar sobre qué se hace con la comida que se desecha y dónde termina esa comida? Bueno, lo que les contaba de el tema de averías, se llama eso, que nosotros tratamos de recuperar todo, pero por ejemplo en mi caso, que yo tengo que hacer muestreo de muchos productos, yo sí debo botar esa comida, porque yo ya hice una manipulación. Nosotros tenemos una empresa que se llama Ática, que es la que se encarga de destruir todo los alimentos. Hay cosas que se recuperan, que se llevan para donación, hay una fundación que acepta ese tipo de donaciones, pero nosotros procuramos que se done algo que no vaya a ser como vulnerable a contaminación o algo, porque pues no queremos afectar a las personas. Ok. No, es todo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, nos encontramos con Gerson Ubaque, un comerciante de alimentos en Corabastos, y nos va a contar su experiencia sobre el desperdicio de alimentos que se ve en Corabastos. Hola, bueno, mi nombre es Gerson. Pues tengo conocimiento sobre el proceso de el desperdicio que se genera en Corabastos en los alimentos y el por qué. Bueno, lo que pasa es que muchas veces los productos que están en bodega dentro de Corabastos se maduran demasiado, o sea, ya se ponen muy rojos, bueno, se ponen blanditos, casi culminan su etapa de servicio, en pocas palabras. Entonces esos productos cuando se maduran, ya cuando se ponen como malitos, pues pueden estar buenos para el consumo humano todavía, pero pues para comercializarlo no, entonces pues la gente decide más bien botarlos. Por otro lado, influye también mucho el precio, porque hay veces uno trae algún producto aquí a la central de Corabastos y el producto está muy barato. Un ejemplo, puede traer unos cilantro y el cilantro, si lo están pagando para 3.000 a 4.000 a 5.000 el atado, pues y no hay compradores, pues usted qué hace con una cantidad de 200, 300 rollos de cilantro, pues toca botarlo, porque si se lo lleva para la finca igual lo tiene que botar. Y si lo deja aquí en Corabastos, pues ahí ya lo recoge el centro de acopio de Corabastos. Entonces esos son como las principales funciones. El precio, cuando está muy barato un producto, pues es mejor botarlo que no ponerse usted a venderlo para 5.000, en pagar un empleado, pagar la caja, toca pagar digamos una fibra, toca pagar quien ayude a cargarlo, a descargarlo. ¿Sí me entiendes? Eso trae muchos gastos, no solamente el transporte. Tanto lo mismo en la finca, viene ya con muchos gastos. Entonces eso es lo primero. Y lo otro, sí, pues ya productos que ya digamos como el tomate ya cuando se pone muy rojo, muy blandito, ya pues la gente, así tenga un muy buen precio, la gente no lo comercializa, no lo lleva, porque lo llevan para restaurantes, para frutas, entonces tiene que llegar en buenas condiciones, y ya cuando está muy maduro, pues la gente prefiere ya desecharlo. Ahora tenemos a don Víctor. Él lleva más de 20 años yendo a comprar en Corabastos diariamente y nos va a contar su experiencia ante esta situación y lo que ha visto durante estos años.
A la plaza llevo más o menos unos 20 años yendo habitualmente. Pues un día normal en Corabastos es un día un poco caótico por el estrés del desorden, por el estrés de los zorreros, del tráfico, del afán de toda la gente, pero ese es el continuo movimiento de Corabastos, así funciona. Eh, Referente al desperdicio de comida, pues de repente, pues en el afán de la venta y de, pues de salir de los productos de cada comerciante, seguramente mucha comida se va a los desechos, porque pues no se va a enfocar el comerciante en salvaguardar productos que puedan servir todavía para el consumo. Cuando ya dejan de ser comercialmente negocio para ellos, pues algunos alcanzarán a guardar algunas cosas, se los entregan a fundaciones, a bancos de alimentos, pero obviamente a los containers de la basura también llega mucha comida. Y por lo mismo se nota que pues sí, se botan muchos alimentos que podrían ser salvados o utilizados en consumo todavía, pero es lo mismo, es el estrés de la plaza, es la mala, de pronto, organización en ese sentido, digamos, de diariamente haber un gremio que se encargara de estar pasando habitualmente por los puestos recaudando esa comida y no dejando que se desperdiciara tanto, ¿no? Pues en la cadena de alimentos los más perecederos son en muchos casos las frutas y sobre todo como en la parte como del tomate, lo que son el melón, la papaya. Igual la mayoría de productos llegan en un estado de aguante, medio pintón, pero pues obviamente dependiendo también la oferta y la demanda hace que se pueda represar en la plaza alguna comida y se puedan perder productos, ¿no? Em, de repente, ¿qué otras frutas? Bananos, mandarinas o frutas que ya empiezan a pasar la cosecha y empiezan a llegar muy maduras ya y son las que más rápido se tienden a dañar, ¿no? Pues que se voten, no tanto como que las voten a propósito, porque pues lamentablemente por lo menos en otros tiempos, en otros años, quizá antes de la pandemia, había la posibilidad de que le permitieran a la gente más como ingresar a la plaza y recoger y buscar, y bueno, aunque eso es un poco lamentable ver uno a la gente por ahí en los containers y todo eso recaudando comida y eso obviamente no se debería mm, permitir, sí, pero pues que sí por lo menos pudieran recogerlo en los puestos o eso. Entonces, que voten, no es que lo voten a propósito, pero seguramente sí se puede salvar mucha comida. Eso es un trabajo como más de los bancos de alimentos que se enfocaran más en el tema del- de, de saber organizarse a la hora de recoger estos alimentos y aprovecharlos más, ¿no? Pues, pues la verdad yo no tengo el conocimiento sobre la cantidad que se pueda perder. De pronto a lo mejor se ha exagerado lo de las 4 o 5 toneladas, pero, pero igual es el afán del comerciante o del comercio en general es vender lo que ellos usan como para su comercio en general, lo que es para el comerciante rentable. Cuando ya una persona en un puesto ve que un producto ya lo que le va a ocupar es espacio y no le genera recursos, seguramente lo que va a hacer es inmediatamente tirarlo a los containers, sacarlo o evitar que su puesto esté lleno de mercados que ya para ellos comercialmente no valen. Entonces, seguramente en ese afán de limpiar cada quien sus espacios de trabajo, va mucha comida al desperdicio, ¿no? Pues sí, sí, en ese tema de saber que hay tanta necesidad es muy lamentable el hecho de no poder administrar mejor toda esta comida que se desperdicia sí hay mucha necesidad y pues seguramente la administración también debería estar un poco más a cargo, así como se enfocan ellos en el tema de los, de los desechos, digamos, como el tema de abonos y todo ese tema, porque yo he visto que le dan buen manejo a eso, tienen bodegas especiales para eso.
pues así debería haber un ente que se encargara como del, del, del recoger y el del almacenar y el distribuir todos esos alimentos que todavía pueden ser aprovechables, ¿no? Ahora tenemos a Franco Cárdenas, un señor venezolano que con su madre cuida de sus abuelos. Él trabaja vendiendo manillas, rosarios y otros artículos fuera de la iglesia. Y nos viene a contar su experiencia de cómo es su acceso a los alimentos diariamente. Hola, muy buenas tardes. Estoy enviando este notado para poder ir respondiendo las preguntas. Las primeras serían sobre mi situación personal. La primera pregunta es, ¿cómo es para usted el día a día cuando se trata de conseguir comida? Bueno, honestamente no es algo completamente sencillo, ya que lo que se trabaja en el día a día es básicamente sin para poder comprar la comidita. Pero gracias a mi Dios, mal o bien, siempre se logra uno proveer de algo para poder traer a la casa y tener un platico en la mesa. Entonces, la segunda pregunta, ¿con qué frecuencia puede comer 3 veces al día? No es algo que haga regularmente o siempre, ya que también vengo comiendo 2 veces o hasta en ocasiones ha sido una vez al día. Pero de vez en cuando, gracias a mi Dios, sí he logrado llegar a tener las 3 comidas mal o bien y es algo que le agradezco siempre. Bueno, las segundas preguntas sobre dificultades y acceso. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentas para acceder a los alimentos? Bueno, básicamente las dificultades serían más que todo por el poder adquisitivo, ya que como trabajo de forma independiente en un puestico, no siempre se logra vender mucho. Ahí, como todo, hay días que se logra vender un poquito más, aunque más son los días que logran ser unas ventas regulares. Pero sería básicamente por eso, por la falta de poder adquisitivo para poder comprar la comida. La cuarta pregunta es, ¿le ha tocado saltarse comidas por falta de dinero? Bueno, básicamente sí. Como logré decir en la segunda pregunta, no siempre logro comer las 3 comidas al día y en varias ocasiones me ha tocado saltarme más de una comida por no tener alimentos en el hogar. 5. La quinta pregunta sería, ¿has sentido que los precios de los alimentos han subido mucho últimamente? Bueno, es algo que uno logra percatar que han ido subiendo, aunque bueno, se sabe que anualmente por la inflación es algo que logra suceder en cualquier parte, pero sí se siente que los alimentos se logran ir subiendo mucho, por lo menos el café este año subió como unas 4 veces comenzando el año. Entonces, sí es algo que uno logra percatar de que los alimentos logran ir aumentando. La sexta sería, ¿recibe algún tipo de ayuda como mercado, donaciones o programa de gobierno? Bueno, sobre programa de gobierno, ninguno, honestamente. No recibimos ninguna ayuda por parte del gobierno actualmente. No estamos en ningún programa, pero sobre mercados o donaciones, gracias a Dios sí, por parte de la iglesia, que es algo que nos ha ayudado enormemente y gracias a eso es que en muchas ocasiones hemos logrado tener algo de comida, porque si no, bueno, sería mucho más difícil la cosa sin alguna duda. Pero gracias a mi Dios que es muy misericordioso, siempre logramos logramos recibir esas ayuditas que nos ayudan mucho para el sustento de la casa. La séptima pregunta sería, ¿qué alimentos son los más difíciles de conseguir en su hogar? Bueno, yo creo que sería más que todo las proteínas, como son las carnes, pollo, ya que viene siendo lo más costoso regularmente. Sería como que lo que más costaría normalmente conseguir para el hogar.
La octava pregunta sería, ¿cómo se siente cuando ve que se desperdicia tanta comida mientras usted lucha por conseguirla? Bueno, honestamente yo desde que era mucho más chamo, yo cuando veía videos así de personas que desperdiciaban, que lanzaban comida o algo así, es algo que con el perdón de la palabra me daba asco ver eso, y ni siquiera tanto por mí, sino porque hay personas que se logran encontrar en situaciones incluso mucho más complicadas que mi persona, niños buscando comida en la basura, personas literalmente sin comer días y ver eso y personas que literalmente no les importa botar comida en vez de poder regalarla o alguien que realmente lo necesite es algo que se lamenta, pues, que de verdad es triste ver que se puedan presentar situaciones como esa. Pero, como se dice, cada cabeza es un mundo y simplemente toca esperar por que las personas puedan como que reaccionar para que no sea algo que se siga presentando. La novena pregunta sería, ¿qué cree usted que debería cambiar para que más personas tengan acceso a alimentos suficientes? Bueno, una de las cosas, sin alguna, sería poder tener un trabajo justo con un salario justo, ya que por lo menos de mi parte, yo no tengo papeles, ya que soy venezolano y no he logrado sacar el PPT, ya que hoy en día no están sacando ningún documento que regularice. Y eso complica mucho el hecho de poder conseguir un trabajo regular. Y, y también como mi persona se han logrado ver muchísimos casos de personas que se aprovechan de, de personas que están desesperadas por el simple hecho para poder comer y se aprovechan pagándoles lo que les plazca, lo que les dé la gana, una miseria por unas altas horas de trabajo y un sobreesfuerzo, en pocas palabras, que explotan. Entonces, más algo que creo que sería primordial o principal para que todas las personas pudieran tener un sustento estable o que no pudiera faltar el bocado de comida en su mesa, es poder tener un sueldo justo con un trabajo justo. Creo que sería como que la base primordial. Y además de eso, también que los arriendos no sean tan costosos, ya que todo eso va de la mano. Porque si no, porque si tienes para poder comprar algo de comida, te quedas sin el arriendo. O si no tienes, si pagas el arriendo, te quedas sin comer. Entonces, esas son cositas que van de la mano. Lo que es poder tener un trabajo y un salario justo el, y que los arriendos no sean tan costosos. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a quienes no conocen esta realidad o no la viven? Bueno, no sé si solamente a los que no conozcan esta realidad, sino creo que es algo que todos deberíamos tener presente y es que no conocemos gotera de casa ajena y no deberíamos juzgar a nuestro prójimo, ya que no sabemos por qué realmente pudiera estar pasando o la realidad que pudiera estar viviendo cada persona. Por lo que algo que debería ser muy necesario hoy en día es la empatía, el poder ser más empáticos. Y no solamente en dar un plato de comida, ya que logra ser referente a las preguntas en este espacio y el día de hoy, sino también en el sentido de poder dar una palabra de aliento, un gesto, es algo que sin alguna duda pudiera cambiar enormemente los ánimos de una persona y lo pudiera seguir motivando a seguir luchando en su día a día. Por lo que sin duda alguna algo que sería esencial y muy necesario es el amor, no poder olvidar el amor a nuestro prójimo, para así, a pesar de que suene un poco cursi como quien pudiera decir, poder ir teniendo un mundo mejor, basado
en el amor, la empatía y la caridad. Creo que logra ser algo necesario como hoy en día logra percibirse el mundo. Así que muchísimas gracias por enviarme las preguntas y eso es lo que yo pensaría sobre qué necesitaría escuchar o tener presente cada persona. Con estas entrevistas descubrimos miradas distintas de un mismo problema, como lo son la calidad, el desperdicio y el acceso a los alimentos. Con el de uno pudimos ver que detrás de cada producto que llega a la tienda hay un montón de controles que se deben llevar a cabo. Entonces la intención de todo es que llegue seguro y de buen estado, pero pues aún así hay pérdidas que no se pueden evitar. Pues a veces un producto se daña en el transporte, otras veces se contamina o simplemente no se rota lo suficientemente rápido. Entonces, pues a pesar de todos estos procesos estrictos, siempre se termina perdiendo comida. Luego tenemos las entrevistas de Corabastos, que es una de las plazas de mercado más grandes del país. Aquí la historia cambia un poco. Acá el ritmo es un poco más acelerado y la competencia es tan fuerte que muchas veces los comerciantes prefieren botar comida antes que perder dinero. Entonces, frutas que maduran muy rápido, como lo son el tomate, el melón, la papaya o el banano, terminan en los contenedores aun cuando todavía podrían ser consumidos. Pues más que una mala intención, lo que hay es una falta como de coordinación, una falta de gestión y un sistema que pues no sabe cómo rescatar toda esta comida antes de que se convierta en basura. También tenemos que el precio influye muchísimo. Por ejemplo, cuando llega cargamentos de cilantro o de tomate y el pago se ofrecen es tan bajo que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de transporte, la mano de obra o la carga. Entonces, esta combinación hace que grandes cantidades de alimento se echen a perder. Y a partir de esto se entiende por qué la biotecnología surge como una herramienta para mejorar esta situación. Entonces, pues gracias a ella es posible alargar la vida útil de los alimentos, reducir pérdidas en el proceso de producción o garantizar productos seguros y mejor controlados. Y finalmente, al escuchar el testimonio de una persona de bajos recursos, vimos el otro lado de la realidad, la lucha diaria por llevar algo de comer a casa, el impacto de aumento de precios, la dependencia de donaciones y el sacrificio de saltarse comidas por falta de dinero. Para quienes viven esta situación, ver cómo se desperdicia comida que podría alimentar a una familia completa es doloroso y profundamente injusto. Estas cuatro voces, aunque diferentes, coinciden en un punto esencial: el desperdicio de alimentos. No es solo un problema logístico, es un problema humano y social. Mientras que unos luchan por mantener la calidad, otros por vender, hay muchas personas que simplemente luchan por comer. Este proyecto nos invita a reflexionar sobre la necesidad de valorar los alimentos, mejorar la organización en los centros de abastecimiento, fortalecer las donaciones y sobre todo actuar con empatía, porque reducir el desperdicio y mejorar el acceso a la comida no depende solo de normas o negocios, sino también de la solidaridad, la conciencia y la humanidad de todos nosotros.